Hoy nos encontramos con Epsi Campbell Barr, quien es activista, economista y es vicepresidenta de Costa Rica. Bienvenida a nuestro espacio de Mía Voces Activas. Muy contenta de estar aquí con ustedes. ¿Cuál es la situación actual de las mujeres y los afrodescendientes en Costa Rica en cuanto al tema de equidad? Bueno, yo quisiera decir que en Costa Rica nosotros tenemos unos grandes avances en términos de participación política de las mujeres. Tenemos en la administración del presidente Carlos Alvarado el primer gabinete paritario. En este momento más de la mitad de los asientos del gabinete están ocupados por mujeres, el 52%. Tenemos un Congreso que es prácticamente paritario, 46%. Tenemos una participación de mujeres paritaria en las juntas directivas de las instituciones autónomas y en las semiautónomas. Y entonces, en términos de la participación política, en ese nivel se mira bien. Cuando bajamos y miramos el tema de la participación política en las municipalidades, pues ya no es tanto. Los puestos unipersonales tienden a ser ocupados por hombres. Alcaldes son muy mayoritariamente hombres y realmente la cantidad de mujeres alcaldesas no llega al 15%. Y en los consejos municipales realmente estamos cercanos a la paridad, pero todavía no lo logramos. Hay espacios donde estamos todavía con deudas importantes. En el Poder Judicial no estamos cerca de la paridad todavía, hay una participación importante de mujeres. En el Tribunal Supremo Electoral tampoco lo es. Pero quizá podría decir que uno de los temas más desafiantes es la participación de las mujeres en la economía en Costa Rica. Ahí tenemos unas brechas muy importantes. En términos de los afrodescendientes, nada más quisiera decir, hemos avanzado de manera importante, tenemos una ley de acciones afirmativas para los pueblos afrodescendientes, un comisionado presidencial que ya en 2 administraciones se ha mantenido, pero también tendríamos que decir que como en el resto de la región hay unas brechas con los últimos datos que tenemos en materia de acceso a la educación, a la salud, etcétera, que si bien no son las más grandes de América Latina, se nota ahí una desigualdad. Digamos desde un panorama general, ¿cómo ve en ese sentido a la región? Las mujeres hemos avanzado mucho en materia de participación política, pero debo decir que al igual que Costa Rica, la pandemia ha hecho estragos en los avances. Estamos lejos de la paridad, pero más del 30% de los congresos están siendo ocupados por mujeres y esto es una diferencia de lo que pasaba hace 10 o 15 años. Vemos con mucho mayor regularidad mujeres asumiendo puestos en los ministerios, en el gabinete. Miramos un protagonismo además de las mujeres que asumen puestos de decisión. Tenemos mujeres fuertes como vicepresidentas, la vicepresidenta de Uruguay, la vicepresidenta de Colombia, la de República Dominicana. Realmente hay como un esfuerzo cada vez mayor, pero lejos estamos todavía de lograr una paridad. Y en términos de lo económico, la pandemia de verdad dejó al descubierto las inequidades que había en materia de mujeres, pero también en materia de afrodescendientes y de pueblos indígenas, de aquellos sectores que estaban muchísimo más excluidos. ¿Cree que este activismo ha incidido en las decisiones de los gobiernos? Creo que sí, digamos, muchas de los desafíos más importantes de nuestras sociedades viven desafíos todavía en el debate de los derechos, y la verdad es que es así. La lucha contra el racismo sistémico contra los pueblos afrodescendientes, que los coloca en una situación de desventaja, principalmente contra los jóvenes. En países como Brasil, la muerte de jóvenes ha sido denominada por la Suprema Corte brasileña como un genocidio, pero la alta comisionada ha dicho que esa realidad del racismo sistémico contra afrodescendientes impacta los países de la región y el mundo entero. Pero la homofobia, la discriminación por orientación sexual y los crímenes de odio que todavía están a flor del día. Esa realidad la han tomado
la gente más joven para incidir en los gobiernos. Y entonces yo quiero decir que, por ejemplo, en mi país fueron los sectores más jóvenes los que determinaron los resultados electorales de las pasadas elecciones. Ya estamos en un nuevo proceso electoral en mi país. Ellos fueron los que decidieron y fue pensando en los derechos de los otros y las otras. O sea, cuando vieron que podía avanzar una propuesta que negaba los derechos de las personas por orientación sexual, la gente más joven se activó, se organizó, logró generar, hacer incidencia en el voto de sus familias, etcétera. Creo que han avanzado. Las mujeres más jóvenes demandan a los gobiernos y definitivamente es imposible taparse los oídos sobre esas demandas. Yo creo que sí, que han incidido y que cada vez van a incidir más, porque además encontramos más gente joven participando en los espacios de toma de decisión, atreviéndose a, pese a la estigmatización que existe de las personas que estamos en la política, que es un proceso, son puestos en general de un importante sacrificio, porque digamos que más allá de lo que uno hace, hay un gran bombardeo para determinar que todo lo de la política es malo. Aún así, hay gente joven que se anima a hacerlo, que da un paso adelante, que piensa que esto no es un tema de ego, sino de transformaciones. Así que sí creo, estoy totalmente convencida que esas personas están incidiendo hoy en las decisiones que se están tomando y van a incidir mucho más en el futuro. Dejando atrás este tema, pues hablemos de la migración. En ese sentido, ¿cómo ha sido el desarrollo entre Panamá y Costa Rica? Bueno, yo quisiera decir que hay que celebrar la capacidad de coordinación que han tenido Panamá y Costa Rica. Nosotros hemos sido países que hemos logrado coordinar en materia de migración las acciones para disminuir el impacto que tiene en ambos países. Y esos espacios de diálogo se mantienen abiertos de manera permanente. Esto es fundamental. Los temas de la migración y nosotros como países de migración de paso, ¿verdad? Porque finalmente, siempre lo digo porque las decenas de miles de personas que atraviesan nuestros países no quieren quedarse ni en Panamá ni en Costa Rica. Ellos tienen una meta que es el norte del continente y entonces hacerlo ordenada y planificadamente para garantizar, para disminuir los impactos negativos y para garantizarle derechos a las personas que están de paso por el país es una cosa fundamental. Y habría que decir que al día de hoy lo hemos logrado. Es muy complejo, ¿verdad? Porque la verdad es que es una demanda creciente y consistente, digamos, sistemáticamente tenemos la demanda. Cuando pareciera que ya ha terminado, viene otra ola y viene otra ola. Y la realidad del COVID, la realidad de países en los que también hemos hecho un esfuerzo por trabajar conjuntamente, la realidad de Haití, por ejemplo, o sea, es dramática y lo ha dicho el presidente Alvarado y evidentemente lo voy a repetir como vicepresidenta, tenemos que actuar conjuntamente para asumir los desafíos de un país que tiene una realidad dramática como la realidad haitiana. Pero mientras que en Haití las condiciones son las condiciones que son, la gente para sobrevivir busca cómo salir para tener las mínimas condiciones de vida y arriesga todo. La realidad de Venezuela, realmente las personas no es que quieren migrar, se sienten obligados y obligadas a salir de sus países. Pero yo sí quiero decir que hay que felicitar el esfuerzo permanente en los niveles de gobernación y de migración específicamente, pero también en los niveles de la coordinación entre los ministerios de Relaciones Exteriores y los ministerios de Seguridad. Han sido un trabajo muy eficiente y de esa manera no cabe la menor duda que hemos disminuido muchos de los impactos que hubieran podido ser muy negativos si no lo hubiéramos hecho de manera conjunta. Excelente. Amigos de la Estrella de Panamá,
Ha sido todo por hoy. Damos por culminada la entrevista con Epsi Campbell-Barr, vicepresidenta de Costa Rica. Gracias por acompañar en nuestro espacio de Mía Voces Activas.